Buen encuentro para todos. Yo soy la doctora María José Cisterna, profesora de farmacología y toxicología. Vamos a dedicarnos al tema antibióticos. Ya han visto generalidades, ahora vamos a ver cada familia de antibióticos. Vamos a recordar un poquito. Un antibiótico es una sustancia química que es derivada o producida por microorganismos que tienen la capacidad de eliminar o de inhibir el crecimiento de una bacteria. Su clasificación es muy importante, vamos a recordar algunas cosas, las podemos clasificar por su estructura química, eso es de vital importancia porque diferentes alteraciones en su estructura le van a dar mayor espectro, por ejemplo, o distintos tipos de efectos adversos. Los vamos a clasificar por su espectro de acción, que eso es lo que deben conocer por microbiología. Los vamos a clasificar en bactericidas o bacteriostáticos y por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, los antibióticos que actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, los que actúan a través de la estructura de la membrana, en las subunidades 30 y 50S, los que actúan a nivel de la ARN polimerasa y a nivel de la ADN girasa. Tenemos un grupo de antibióticos que son los que inhiben la pared bacteriana, denominados betalactámicos. Ellos incluyen las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y moronlactámicos. La familia de las penicilinas son uno de los antibióticos más antiguos que tenemos, son sustancias bactericidas y su actividad antimicrobiana es el resultado de la supresión de la síntesis del mucopéptido de la pared celular, mediante la inhibición de enzimas bacterianas que cumplen funciones de síntesis de la pared. Fueron descubiertas por Fleming en 1928. Desestimaron su descubrimiento y fue recién utilizado en la clínica en el año 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Las penicilinas tienen unas características químicas que las hacen únicas, que es la presencia del anillo betalactámico. Al mismo se encuentra unido un anillo tiazolidínico de 5 componentes para las penicilinas o un anillo dihidrotiazínico para las cefalosporinas. Se les asocia una cadena lateral para la penicilina, 2 para la cefalosporina. Esto las hace parecidas y esto hace que compartan efectos adversos, que compartan espectro de acción y que en un 20% de los pacientes haya reacción cruzada a las cefalosporinas. La clasificación de las penicilinas se clasifican en naturales, en aminopenicilinas, isocasólicas, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Para que repasen el mecanismo de acción de las penicilinas, lo vamos a ver brevemente porque se considera que ya están dados. Estos fármacos inhiben la síntesis de peptidoglicano de la pared de la bacteria, son bactericidas, se unen a receptores PBP encargados de la transpeptidación, dando lugar a la lisis de la pared bacteriana y a la muerte de la bacteria. El espectro de acción, la penicilina G y la fenoximetilpenicilina son muy similares. La penicilina G es de 5 a 10 veces mayor para los cocos gram negativos y ciertos anaerobios. Debemos tener cuidado con la resistencia del neumococo. Las aminopenicilinas tienen una menor actividad frente a cocos gram positivos, son ineficaces para las infecciones por estafilococo. Presentan actividad para Proteus, Pseudomonas y las ureidopenicilinas son útiles para Klebsiella. Junto con los inhibidores de la beta-lactamasa, que ya los vamos a ver, se amplía el espectro y es utilizada para otro tipo de patologías. Las penicilinas naturales, tenemos la penicilina G sódica cristalina, que se administra por vía endovenosa, la penicilina G procaína con un anestésico local y que se usa vía intramuscular, y la penicilina G benzatínica, que es la que tal vez más conozcan, que es la que se aplica intramuscular con vida media más larga y que se utiliza en la profilaxis, por ejemplo, de la fiebre reumática. Y la única penicilina que se utiliza por vía oral es la fenoximetilpenicilina o penicilina B con B corta, que no es escindida por las enzimas a nivel gástrico. Las penicilinas sintéticas están las beta-lactamasa resistentes, como la dicloxacilina, oxacilina, con un muy buen espectro para combatir beta-lactamasas.
las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. ¿Quién no las conoce? La diferencia, la ampicilina la podemos usar por vía parenteral, en este caso para las embarazadas portadoras de estreptococo, antes del parto se administra ampicilina para que no transferir la infección al neonato. La amoxicilina se usa en infinidad de patologías, son de mayor espectro, con poca resistencia a las beta-lactamasas. Y tenemos las antiseudomonas, las ureidopenicilinas, como la piperacilina, y las carboxipenicilinas, como la carbenicilina, ambas que se aplican endovenosas. Y les comentaba que existen penicilinas unidas a inhibidores suicidas de beta-lactamasas. Esto significa que inhiben a las enzimas, lo que le permite a la penicilina actuar con mayor eficacia frente a ciertas bacterias. Y esto le amplía un poco el espectro a las penicilinas. ¿A qué se asocian? Ampicilina más surlactán, amoxicilina más ácido clavulánico, piperacilina más tazobactam. Como dijimos, esto amplía el espectro, refuerza el mismo. Y, por ejemplo, se pueden utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico para las mordeduras de canes y felinos, porque cubre los gérmenes que están en las salivas de estos animales. La farmacocinética tiene una adecuada absorción vía oral, pero se disminuye con los alimentos, por lo cual se deben administrar o 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Se distribuye ampliamente en casi todos los tejidos, a tener en cuenta que su penetración en líquido cefalorraquídeo es mínima, con meninges normales, no así con meninges inflamadas. Antes se colocaba penicilina intratecal, pero daba convulsiones. Alcanza buenas concentraciones en articulaciones, espacio pleural, pericardio y bilis. Se excretan por vía renal. Las penicilinas tienen muchos efectos adversos. Las reacciones de hipersensibilidad y alérgica son los más frecuentes e importantes. Pueden ser inmediata, acelerada o tardía. Puede terminar en un shock anafiláctico, trastornos gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, trastornos hematológicos, anemia, neutropenia, trombocitopenia, estimular la producción de anticuerpos. Un síndrome muy especial que aquí lo tienen, que es el síndrome de Stevens-Johnson, lo van a estudiar, van a ver que se caracteriza por inyección conjuntival, conjuntivitis, queilitis, queilosis, con lesiones en piel que terminan en grandes flictenas y el paciente termina falleciendo por shock hipovolémico. Les aconsejo que lo estudien. Y reacción cruzada con cefalosporinas en un 20% de los pacientes. Está contraindicado en los alérgicos, en los pacientes con falla renal, el embarazo y la lactancia. Las indicaciones para infecciones polimicrobianas y mixtas, para bacteriemias, infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas como los que les conté recién, piel, partes blandas, sobre todo las que están unidos a un inhibidor de beta-lactamasas, neumonías, para fiebre en neutropénicos, para infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, para infecciones urinarias, ginecostétricas, de tejido óseo y articular, infecciones odontógenas, periodontales, para profilaxis quirúrgicas, gonococcia, sífilis, sepsis, meningitis, infecciones virales, meningitis neonatal. ¿Por qué? Porque cubre la listeria monocitógenes, que es causa de meningitis hasta los pacientes de 3 meses de edad, para infecciones por Clostridium, faringitis, endocarditis. Aquí tenemos la otra familia, que es las cefalosporinas. Las cefalosporinas se introdujeron en la clínica en los años 60, descubiertas por Brotzu, que aisló otro hongo que se llama Cephalosporidium acremonium. También poseen un anillo betalactámico. Su espectro abarca gérmenes gram negativos. Tienen un mecanismo de acción similar y son bactericidas, utilizadas para gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios. Se clasifican en cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, difíciles de memorizar, pero hay que saberlos. Las cefalosporinas de primera generación son la cefalexina, cefalotina, cefazolina, cefadroxilo, cefroxadina y cefradina. Se utilizan para Proteus, Escherichia coli, Klebsiella. Se administran por vía oral o endovenosa. La que se administra por vía oral es la cefalecina, la cefalotina se administra por vía endovenosa. Sirven para infecciones de piel, partes blandas, tiene buena distribución en todos los tejidos y se excreta por riñón. Las de primera generación son activas frente a bacterias gram positivas,
con excepción de los enterococos, Staphylococcus aureus resistentes a meticilina y Staphylococcus epidermidis. Las cefalosporinas de segunda generación están el cefuroxime, cefaclor, cefamandol, cefoxitime y el cefonicid. Su acción es igual a las anteriores, pero son más activas para gram negativos. Se usan en hemófilos influenza, moraxella catarralis, infecciones respiratorias bajas sobre todo. El cefurox se utiliza mucho cuando ya se han utilizado amoxicilinas, por ejemplo, a repetición. Se distribuyen en todos los tejidos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, sí la barrera placentaria, pasan a la leche materna, se administran oral o vía endovenosa y se excretan por riñón. Las cefalosporinas de tercera generación importantísimas como la ceftriaxona, cefotaxin, ceftazidima y cefoperazona. Se utiliza para bacilos gram negativos, Citrobacter, Serratia, Providencia, hemófilos influenza, meningococo, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, de administración oral, endovenosa y también intramuscular como la ceftriaxona. Se distribuyen en todos los tejidos, atraviesan la barrera hematoencefálica, es el fármaco de elección para meningitis y se utilizan en infecciones, por supuesto, severas y secretas por riñón. Lo que es importante que es de primera elección para la meningococcemia. Tienen menor actividad frente a cocos gram positivos, son más activos para enterobacterias. La cefoperazona y la ceftazidima cubren pseudomonas, aunque tienen menor actividad frente a cocos gram positivos. Las cefalosporinas de cuarta generación, el cefepime y la cefpirona, se utilizan para cocos gram positivos, bacilos gram negativos, enterobacterias, Staphylococcus aureus, neumococo, hemófilos influenza y neiserias. Se administra por vía endovenosa, atraviesa todos los tejidos, barrera hematoencefálica, sobre todo si hay inflamación, con una vida media de 2 horas. Las cefalosporinas de cuarta generación, su espectro de actividad es superior a las de tercera para bacilos gram negativos aerobios. Tienen resistencia a la hidrólisis de las beta-lactamasas producidas por plásmidos o de forma cromosómica. Y tenemos aquí otra familia, comparten efectos adversos, es decir, con las penicilinas, las cefalosporinas. Los carbapenemes, el imipenem, el meropenem, ertapenem y astrionam son de amplio espectro para bacilos gram negativos, microorganismos gram positivos, anaerobios, neumococos altamente resistentes a penicilina. Se obtienen de otro hongo que se llama Streptomyces cataleya y son de amplio espectro. De administración solo parenteral, el minipenem es inactivado por deshidropeptidasas en túbulos renales, el meropenem no es inactivado y tiene mayor actividad contra aerobios gram negativos, menos actividad para aerobios gram positivos. El ertapenem no sirve para pseudomonas. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas, reacciones en el sitio de puntura, reacciones alérgicas y son más frecuentes con el imipenem. Dentro de los glucopéptidos tenemos dos fármacos importantes como la vancomicina y la teicoplanina, inhiben la síntesis bacteriana, son bactericidas para bacterias fundamentalmente gram positivas, presentan actividad frente a Staphylococcus aureus y coagulasa negativos, estreptococos, enterococos, actinomyces, Corynebacterium, Bacillus anthracis, la listeria monocitógenes y sobre todo el Clostridium difficile, que es el responsable de la colitis pseudomembranosa provocada por antibióticos. La vancomicina inhibe la síntesis de la pared por un mecanismo distinto a los betalactámicos. Se utiliza para Staphylococcus aureus, enterococos, gram negativos, no sensibles a vancomicina. La vía de administración es endovenosa, pero se utiliza por vía oral para la colitis pseudomembranosa. Se distribuye en todo el organismo, muy mal en sistema nervioso central, se une a proteínas en un 55% y de excreción renal. Dentro de los efectos adversos tenemos algo muy característico que es el síndrome de hombre rojo de la vancomicina, que es una erupción maculopapular muy pruriginosa y eritematosa en parte superior del cuello con su administración. Son ototóxicas con mareos, vértigos, zumbidos, tinnitus, sordera,
que puede ser temporal o permanente, son nefrotóxicas, por eso hay que tener mucho cuidado y precaución con la administración junto con aminoglucósidos. Pueden provocar leucopenia y eosinofilia reversibles, alteración de la función hepática con elevación de enzimas hepáticas de las transaminasas, fiebre y reacciones cutáneas de todo tipo. Las indicaciones de la vancomicina de primera elección para estafilococos resistentes a penicilina, de estafilococo coagulasa negativo enterococos. Es una alternativa para alérgicos a penicilina, se utiliza para endocarditis, para infecciones por implantes de material extraño, para enterocolitis estafilocóxica y por Clostridium difficile y para descontaminar el aparato gastrointestinal. Los antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos las quinolonas. Las quinolonas se dividen en fármacos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como son el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, norfloxacina, gatifloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. Estas fármacos, la primer quinolona, que fue el ácido nalidíxico, se obtuvo de un producto intermedio de la cloroquina en 1962, útiles para infecciones urinarias desde mucho tiempo, pero la introducción de las 4 fluoroquinolonas, como ciprofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, levofloxacina, constituye un avance terapéutico particular porque les brinda mayor actividad antimicrobiana y más eficaces por vía oral para una gran variedad de infecciones. Las quinolonas no fluoradas son para gérmenes gram negativos y antisépticos urinarios. Las quinolonas fluoradas de espectro más amplio se utilizan también en infecciones sistémicas, pero son poco activas sobre cocos gram positivos aerobios y anaerobios. Las fluoradas se utilizan en infecciones respiratorias altas y bajas para gérmenes típicos y atípicos. Aquí tienen la clasificación de todas las quinolonas, como hablamos recién, y su mecanismo de acción es diferente porque las quinolonas se dirigen a dos blancos, la ADN-girasa y la topoisomerasa 4 de las bacterias. Para muchas bacterias gram positivas, como el Staphylococcus aureus, la topoisomerasa 4 es la actividad primaria inhibida por las quinolonas. En cambio, para muchas bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, la ADN-girasa es el blanco primario de la quinolona. Se absorben adecuadamente por vía oral, se distribuyen ampliamente en los tejidos. Unas horas después alcanzan concentraciones séricas relativamente bajas. Los alimentos no alteran su absorción, la biodisponibilidad de las fluoroquinolonas excede el 50% con una vida media de 5 horas, se eliminan por riñón. Y hay dos excepciones, la moxifloxacina y la pefloxacina, que se metabolizan por hígado, no deben utilizarse en insuficientes hepáticos. Estas quinolonas, que actúan inhibiendo las dos enzimas, tienen una actividad bactericida que depende de la concentración, con un espectro ampliado, como dijimos, por el átomo de flúor, para una gran cantidad de infecciones. Las indicaciones de las quinolonas: infecciones urinarias, prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones abdominales, respiratorias, óseas, como las osteomielitis, articulares y de partes blandas. Y lo más importante, los efectos adversos. Las reacciones adversas más frecuentes afectan al tubo digestivo, en un 17% de los casos, náuseas, vómitos, molestias abdominales, da cefaleas, mareos, alucinaciones, delirios, convulsiones, más en pacientes que están tratados con teofilina y daines, porque la ciprofloxacina inhibe el metabolismo de la teofilina. Recuerden, farmacocinética, al inhibir un metabolismo aumenta la toxicidad. La rotura de tendón de Aquiles produce en pacientes susceptibles. También se produce psicosis tóxica, hiperglicemia, glucosuria, puede simular una cetosis diabética, pseudotumor cerebral, hemólisis, alteración de cartílagos articulares, fiebre, escalofríos, prurito, fotosensibilidad, lo que lleva a quemaduras solares, movimientos anormales tipo parkinsonismo, alteración de crecimiento, por eso está contraindicada en menores de 12 años, eosinofilia, trombocitosis, prolonga el intervalo QT, hipocalemia, hipomagnesemia, cuidado en pacientes cardiópatas y tratados con antiarrítmicos y cristaluria. Las contraindicaciones: epilépticos alérgicos, trastornos tendinosos, niños menores de 12 años, embarazo y lactancia. Y un grupo especial son el grupo de las sulfas, que es una sustancia química derivada de la sulfonamida, son bacteriostáticas y de amplio espectro para varios tipos de infecciones.
La sulfonamida y el trimethoprim, que se utilizan juntos, bloquean competitivamente y secuencialmente la síntesis de ácido fólico bacteriano, es decir, actúan en una misma vía metabólica en dos puntos diferentes. El ácido fólico interviene en el crecimiento bacteriano formado por ácido paraminobenzoico y glutamato. Inhiben la enzima dihidropteroico sintetasa, la sulfonamida y el trimethoprim la dihidropteroico reductasa, ambas utilizadas en la síntesis de ácido fólico. Se administran por vía oral, se absorben rápidamente en estómago e intestino, alcanzando concentraciones terapéuticas en plasma, líquido cefalorraquídeo, sinovial y peritonal, atraviesan placenta, se metabolizan a nivel hepático por acetilación y glucuronización. Esto se los puse para que repasen acetiladores rápidos y lentos por lo que pueda pasar, se eliminan por orina. Dentro de los efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad, desde eritemas leves a dermatitis necrotizantes, eritemas multiformes, otra vez el Steven Johnson, vasculitis y anafilaxia, cuidado con esto, trastornos digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones hematológicas, anemia hemolítica, megaloblástica y aplasia celular, cuidado en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, trastornos hepáticos, directamente necrosis hepática, está contraindicado en el último mes de embarazo, puede desencadenar kernicterus, es decir, desplazar a la albúmina de su unión a la bilirrubina alcanza concentraciones tóxicas, se deposita en los ganglios basales y de allí podemos tener un niño totalmente enfermo u ocasionar la muerte. Lactancia, alteraciones renales, hepáticas, discrasias sanguíneas y síndromes de mala absorción. Esas son las contraindicaciones. Y el trimethoprim es una sustancia muy similar a las sulfas, actúa sinérgicamente con ellas, lo que dijimos retrasaba la aparición de resistencia, se utilizan para infecciones urinarias, respiratorias, uretritis gonocócicas y profilaxis en inmunocomprometidos. Se utiliza como profilaxis para neumocistis carinii en pacientes con HIV. Y bueno, como mensaje final, después de todo este repaso rápido por antibióticos, el objetivo es que utilicemos racionalmente los antibióticos, que conozcamos muy bien el espectro de los mismos, para eso les recomiendo verlos del cuadro del Goodman y Shipman, cuáles son los antibióticos de primera elección, y su uso va a ser que, su uso respetado va a ser que haya menos resistencia y que tratemos con el antibiótico correcto la patología correcta, no con antibióticos de amplio espectro para un germen que ya sabemos cuál es, siempre previa toma de cultivo, si es necesario luego administrar los antibióticos. Y les vuelvo a repetir, utilicemos el antibiótico adecuadamente, el mejor antibiótico para la patología que corresponde, por el tiempo que corresponde, con el monitoreo que debe ser y al menor costo posible para los pacientes. Muchísimas gracias por acompañarme en la presentación.